Bueno, acá estamos. Bienvenidos a esta primera clase del seminario sobre estados, procesos sociales y matrices culturales desde América Latina. Estamos junto a Carlos Ciapina, con quien vamos a compartir este curso. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola Pablo, Pablo Billy, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, comenzando esta edición pandémica del seminario. Esta es la primera edición de este seminario de modalidad virtual. El año pasado no tuvimos que dictarlo. Así que bueno, estamos comenzando con esta experiencia. Les agradecemos, bueno, la presencia y la participación. Y bueno, comenzamos con este primer encuentro, que es un primer encuentro de presentación de la propuesta. Como ustedes saben, vamos a tener 8 encuentros a lo largo de la cursada. En cada encuentro vamos a subir un video explicativo, además de los textos y una clase escrita que va a funcionar en términos asincrónicos, y eso se va a sumar el encuentro sincrónico bueno, que posteriormente les comunicaremos. Pero bueno, en este primer encuentro la idea es que conversemos un poco más abiertamente sobre de qué va la materia, cuáles son las ideas para esta materia. Es una materia que hace ya tiempo que, bueno, está en el plan de estudios original de la maestría Plan GESCO, y hace ya tiempo que Carlos la venía dictando. Desde hace un par de años yo me sumé a participar de este espacio. Y bueno, ya han pasado muchas cosas en ese tiempo, desde el temprano 95 en el que se creó la maestría Plan GESCO hasta este 2021. Nuestra región, nuestro continente ha atravesado una serie de escenarios que se pueden reconstruir también a partir de la pregunta por el Estado. Y bueno, acá estamos en una nueva situación. Así que, bueno, Carlos, acá estamos para empezar a pensar esto. ¿Por qué? No, bueno, no sé si querés decir algo inicialmente, o si querés que pasemos a algunas preguntas. Sí, ¿Cómo? no, reiterar, Pablo, reiterar la bienvenida que vos acabas de decir, de establecer en esta materia de la maestría de Pelangesco. Eh, Como bien vos señalás, digamos, una alegría estar en este espacio aún a distancia, ¿no? Aún con la virtualidad, que es lo que bueno, nos ha tocado en este tiempo. También compartir contigo la materia también es una alegría, y seguramente el día de vuelta con los graduados que están en la maestría nos va a ir enriqueciendo en la propuesta, ¿no? Esta no es una propuesta unidireccional, al contrario, siendo esta una materia de una maestría, de un posgrado, presuponemos que todos los asistentes a la misma tienen opiniones formadas y trayectorias académicas y trayectorias de lecturas, así que serán bienvenidos en todas sus intervenciones, en todos sus señalamientos, sus críticas, sus aportes, sus miradas, ¿no? Así que va a ser un proceso de enriquecimiento grupal, colectivo, como nos gusta plantear todos los procesos formativos en el posgrado y en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en general. Si te parece, sí, hagamos digamos, esta primera charla, que es una bienvenida y como decíamos hace un tiempo, un encuadramiento, ¿no? De qué es lo que nosotros proponemos en la materia. Vayámoslo planteando, si te parece, en una ida y vuelta de preguntas, ¿no? De preguntas y de consultas o de opiniones. Perfecto, sí, sí, sí. También esto, bueno, como todo proceso pedagógico es un proceso de elaboración, y bueno, en este caso en particular también se irá elaborando también ese camino en los espacios sincrónicos donde vamos a poder tener ese ida y vuelta que vos mencionabas, que a mí me parece muy, muy interesante esto que planteás, porque claramente, digamos, la pregunta por el Estado, los procesos sociales, las matrices culturales, como enuncia el título del seminario, es parte de la gran motivación que tenemos quienes formamos parte de las ciencias sociales. Es decir, la pregunta por el Estado es como, bueno, poder preguntarse por la dinámica social. Primariamente acude a la pregunta por el Estado como el modo de organización social. Entonces, digo, hay
me parece muy pertinente esto que vos señalás, de que seguramente quienes estén tomando este curso ya vienen con una serie, un bagaje de lecturas, un bagaje de recorridos y de interrogantes, de producciones, donde se han preguntado y han indagado en la bibliografía que seguramente en muchos casos ya conocen. Eh, por lo tanto, también, digamos, en ese sentido también se vuelve otro desafío enorme este curso, porque justamente poder aportar algo novedoso o algo particular sobre estas trayectorias de lectura bueno, se vuelve bastante difícil, aunque de todas formas la pandemia actualiza, la pandemia pone, vuelve el debate sobre la coyuntura muy necesario, y bueno, también un poco tendremos ese juego. eh, pero bueno, digamos, yo partiría por preguntarnos sobre esta idea de, no sé si plantearlo así, como el origen, o digamos, como los principios de la civilización, pero cuál es cómo pensar ese lugar del Estado desde el momento mismo de la constitución del mundo moderno. Digamos, ¿cómo lo venís pensando esto, Carlos, en relación también a una perspectiva que es la perspectiva latinoamericana? Que, bueno, pensar el Estado a partir de comprender esa historización, pero bueno, cómo se ha dado en nuestro continente. Sí, está claro. Esa es un camino, ¿no? Que no admite una sola disciplina para dar respuesta, ¿no? Por eso también ahí apostamos a las distintas miradas sobre qué es pensar hoy, qué es pensar el Estado, ¿no? Nuestra materia trabaja sobre cuatro ejes, digamos, que apuntan a esta idea de poder definir o pensar o establecer algún modelo de Estado para nuestra América Latina, ¿no? Entonces allí cobran relevancia las concepciones sobre el Estado, sobre lo que el Estado es, y llegar a ellas desde una mirada en relación a las matrices culturales de nuestras sociedades, en oposición a las matrices culturales del mundo central, dicho esto entre comillas, también llegar a un análisis sobre el Estado desde los movimientos sociales, de la coyuntura social de cada momento de la historia de América Latina, ¿no? De los proyectos sociales en América Latina. Y obviamente en una maestría como la Plan GESCO, entramar, pensar el Estado con procesos y matrices culturales, con procesos sociales y con la cuestión comunicacional, que hoy tiene una relevancia enorme en los procesos de conformación de determinado perfil societal. Todo eso es lo que nosotros, digamos, proponemos en esta materia, pero obviamente sí, partimos de una pregunta sobre el Estado, ¿no? La vamos a ir profundizando mucho más, pero digamos ahora en esta primera intervención, que nosotros imaginamos al Estado o pensamos el Estado, como bien señala García Linera, como aquel nudo de condensación del flujo político de una sociedad, ¿no? O sea, el Estado visto como el gran articulador de lo que es un proyecto societal. O sea, el Estado visto como un espacio, una arena de conflicto, una arena de construcción y en construcción de determinado proyecto societal. Y esto, más allá o más acá de cuál sea el proyecto societal, ¿no? Allí empiezan a jugar las tradiciones culturales y las perspectivas y los proyectos sociales, ¿no? Digamos. Pero uno podría decir muy burdamente que el Estado como eje articulador y central, como nudo de concentración político, admite, ¿no? Una construcción desde, digamos, para hacerlo presente, desde el neoliberalismo, que utiliza el Estado como herramienta para su propio proyecto societal, y desde los proyectos nacional populares o progresistas de América Latina, que también se posicionan en una perspectiva de utilizar al Estado o de llevar adelante un proyecto
societal que tenga al Estado como eje y nudo del conflicto político-social. Esa es la primera mirada, digamos, muy general, pero sí muy masticada, digamos, con respecto a cómo pensamos el Estado. No lo pensamos como una parte, como una parte más de la sociedad, sino como el articulador constitutivo de determinado proyecto societal. No es como en la lógica neoliberal, un circulito más, junto con el circulito del mercado y el circulito de las organizaciones no gubernamentales, sino que es el verdadero espacio que es múltiple, que es diverso, que es complejo, que tiene fisuras, que tiene diversos actores sociales a cargo, pero que el Estado sigue siendo en las sociedades modernas, sean latinoamericanas, sean de otros espacios mundiales, sigue siendo ese ámbito sin el cual no hay un proyecto societal en marcha, ¿no? Ya sea para una construcción de un proyecto societal más centrado en mejorar las condiciones del conjunto de la sociedad, o ya sea para la construcción de un proyecto societal que apunte a el beneficio de unas élites en relación al conjunto de la sociedad. No hay otro ámbito institucional. Este es un debate que inclusive vamos a ver nosotros en el transcurso de la materia, ¿no? Es un debate que incluso ya ha quedado atrás, porque recordemos que en los 90 y en los primeros años del año 2000, el debate era si el Estado Nacional como espacio y nudo de articulación del flujo político seguía teniendo relevancia, si no había sido sustituido por la globalización, ¿no? Bueno, ese debate se terminó por la negativa, ¿no? Claramente hoy vemos que ese Estado Nacional en todos los lugares no solo no fue obturado por la globalización, sino que hoy por hoy, en el medio del marco pandémico, siendo el ámbito de referencia a la batalla que se tiene que dar en términos de cada proyecto societal, ¿no? O sea, hoy lo que estamos viendo es un proceso que está en marcha, ¿no? En donde en realidad los grandes organismos transnacionales y multilaterales están, digamos, no fallando, pero sí no pudiendo dar respuesta, y los estados nacionales son los que han recuperado su capacidad o ciertas capacidades de gestión y de acción, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. El punto que yo quería señalar es que pensar el Estado como este nudo clave de articulación del flujo político es pensar el Estado en relación con determinado proyecto societal, determinadas matrices culturales y determinado pensamiento y lógica de la comunicación social, ¿no? O sea, todo eso es el Estado, y digamos que por eso empezamos desde allí, ¿no? Desde plantear esa perspectiva, digamos que en otros términos podríamos imaginar como una perspectiva estadocéntrica, ¿no? Como una sociedad que se piensa como una sociedad que se piensa con el Estado en el centro de su proyecto societal, ¿no? Bueno, por ahí arrancamos, digamos, empezar el Estado. Bien, sí, de hecho pensaba, digamos, bueno, por supuesto digamos, estas líneas que planteás permiten como adentrarnos también a pensar, bueno, qué lugar le damos al Estado desde la perspectiva en la que miramos, que además también de ser una perspectiva, como decíamos, desde una matriz cultural latinoamericana, digamos, tiene la particularidad de la Argentina, así que también vamos a adentrarnos en particular al momento de poder pensar, digamos, cómo se ha constituido ese Estado. Por eso digamos, me parecía pertinente eso que planteabas sobre de esa noción estadocéntrica. Incluso lo pensaba también en esta cuestión de pensar la coyuntura. Bueno, digamos, de alguna manera, la pandemia, digamos, de alguna manera lo que permitió poner en evidencia fue, bueno, esto, los pocos lazos de integración también que están marcando a la región y al mundo también, porque digamos,
digamos, lo vimos, digamos, fue una competencia, el Mundial de la Vacuna, a ver, bueno, qué Estado-nación producía la vacuna antes, y digamos, eso fue digamos, siempre se dio en términos de competencia. Además, bueno, digo, decimos Estado-nación, pero en realidad digamos, ahí aparece la claridad de estas multinacionales, estas farmacéuticas con un peso superlativo. Bueno, que comienzan a operar, pero sí me parece interesante poder rescatar digamos, de esa lectura neoliberal, bueno, del fin de la historia, del fin de esos estados-nación, a el lugar central que pasaron a ocupar en esta circunstancia, entendiendo al Estado como este espacio de condensación que permite la supervivencia de la especie, de alguna manera, digamos, como yendo a ese lugar primario, o también de alguna manera jovesiano, bueno, digamos, la constitución del Estado es necesaria para garantizar la seguridad, ¿sí? Digamos, como garantizar la posibilidad de la supervivencia de la especie. Entonces ahí también se me cruzan como discusiones en relación a esto que venías mencionando, con respecto a, bueno, a esa caracterización del Estado en torno a sus herramientas represivas, que ha sido parte también digamos, de los movimientos revolucionarios, de los movimientos que buscan la transformación social, que han trabajado en describir al Estado desde ese carácter, desde su carácter opresivo, y cómo poder pensar, digamos, bueno, incorporar la complejidad de ese Estado, ¿sí? Digamos, obviamente acá siempre nos encontramos con ese nudo que de alguna manera se desata o se abre con la lectura de Gramsci, ¿no? Digamos, bueno, la incorporación de la pregunta por la hegemonía, bueno, permite reconfigurar toda esa trama, pero digo, cómo juega, ¿no? esta doble dimensión, digamos, de ser el Estado el que tiene la capacidad de la cohesión, de poder, bueno, también incluiste acá una dimensión, una dimensión identitaria cuando hablas del Estado-nación, ¿sí? Digamos, no hablamos de Estado en el vacío, sino que, bueno, son estados constituidos en torno a una identidad, y eso, bueno, también digamos, es parte de la Constitución, es parte de la caracterización que podemos hacer sobre nuestras regiones, sobre nuestros territorios, y al mismo tiempo, bueno, es el caldo de cultivo de grandes procesos de violencia, ¿no? Digamos, como, no sé, hoy en día me encuentro más en esta idea de poder pensar, bueno, cómo el siglo XX no terminó, digamos, como los problemas y las traumas del siglo XX siguen estando presentes. Pero no sé cómo pensás esta dimensión de la violencia en el Estado. Bueno, eso estás ahí señalando, Pablo, un aspecto clave de esta complejidad que tiene el Estado, ¿no? Y digamos, de estas complejidades y de esta doble personalidad, si se quiere, que tiene el Estado. Está muy bueno ese aporte que vos hacés, porque en realidad nos permite dar respuesta a esa lógica, digamos, del Estado en este doble rol, ¿no? En el rol de la posibilidad de conducir un proyecto emancipatorio, o en el rol de la posibilidad de llevar adelante un proceso represivo. Ese doble rol que tienen las instituciones estatales. Para eso hay que señalar y hay que retroceder un poquito en el tiempo, ¿no? Hay que plantear el origen del Estado, ¿no? Y el origen del Estado, y allí es donde empiezan a cruzarse nuestras cosmovisiones y digamos, nuestras matrices culturales diferenciadas, ¿no? Porque siempre que se habla del origen del Estado, se habla obviamente del origen del Estado en Europa. Estoy hablando del Estado-nación, ¿no? Del Estado moderno, allá por el siglo XV, cuando las monarquías europeas se van, digamos, van ocupando, van ganándole terreno a la nobleza, ¿no? En alianza, es muy interesante este proceso, en alianza con otra clase, con una clase pujante, ¿no? De esa época, que son las burguesías
de los distintos países de Europa Occidental, ¿no? Ahí hay un proceso que es un proceso de lucha económica y de lucha por la construcción del Estado que van juntos, ¿no? Esto también hay que señalarlo. El Estado nacional moderno y el capitalismo son una misma cosa, digamos. No hay capitalismo sin Estado nacional y no hay Estado nacional sin capitalismo, al menos en sus orígenes y durante todo el siglo XIX y XX, ¿no? A excepción de los procesos socialistas, que plantean otro tipo de Estado. Pero para no hacerlo muy extensos, lo que uno debiera señalar es que ese origen del Estado en Europa, con estas características, un Estado monárquico que construye un territorio único, que intenta tener un lenguaje único, son monarquías estatales donde el Estado promueve, o sea, acepta solo una religión, solo un lenguaje, solo un territorio. O sea, son estados nacionales muy agresivos con lo diverso, diríamos hoy, ¿no? Estoy hablando de la monarquía española, los reyes católicos, la monarquía británica, los Enrique VIII, la monarquía francesa, la constitución del Estado francés. O sea, el modelo de Estado nacional surgiendo es ese, ¿no? Que tiene un rol fuertemente, digamos, homogeneizador. Ahora, esto, si nosotros lo analizamos así, lo estamos analizando desde Europa. Es muy diferente cuando nosotros analizamos el origen del Estado en América Latina, y ahí es donde nosotros proponemos en la materia tomar distancia de las perspectivas europeas, ¿no? Digamos, nuestro Estado, ¿no? Hubo Estado en América Latina previo a la invasión europea, sí en algunas de las civilizaciones, ¿no? La civilización maya, la civilización azteca, la civilización incaica, tenían modelos de Estado, ¿no? Tenían una organización estatal compleja. De hecho, bueno, las obras que hemos visto que han quedado luego de la destrucción de la invasión son prueba clara, ¿no? de que hay un ente organizador de la vida sociopolítica y religiosa, ¿no? Muy, muy desarrollado, pero ese Estado fue sustituido por un Estado externo, ¿no? O sea, el Estado en América Latina no surge como un desarrollo propio, ese desarrollo propio es interrumpido por la invasión europea, y el Estado de América Latina es un Estado colonial, es una prolongación del Estado español y portugués, ¿no? Entonces ahí hay una primera definición. ¿Cómo surge o cómo se instala? Porque no surge, en realidad se instala el Estado moderno en América Latina. Surge como la imposición de una sociedad externa que busca básicamente la apropiación de los recursos valiosos de un territorio colonial para su propia riqueza. Entonces, cuando uno dice cómo surge el Estado en América Latina, surge en su rol represivo, surge en su rol de imposición, surge como un Estado colonizador, como un Estado saqueador, como un Estado que descansa en el consenso de una sociedad externa, que es la sociedad europea. No necesita el consenso de la sociedad americana. Al contrario, ¿no? Y es un Estado que impone una sola lengua, una sola religión, una sola economía, una sola cultura. Entonces allí, en el origen del Estado latinoamericano, está todo su aspecto represivo, todo su aspecto impositivo, todo su aspecto imperialista, ¿no? Ese es el Estado que nosotros vivimos históricamente, ¿no? y que, digamos, nunca será poco señalar en sus características, porque esas características perviven en muchos aspectos de la lógica estatal, ¿no? O sea, modificar esas características llevó siglos, ¿no? Y si uno solo puede entender el proceso emancipatorio de la independencia, si lo entiende como la búsqueda de la construcción de un Estado distinto al Estado colonial, ¿no? O sea, nosotros conocemos en América Latina el Estado
moderno durante 300 años, pero es un Estado moderno colonial. Y luego la emancipación es la búsqueda de la construcción. Porque, ¿por qué luchan los proyectos emancipadores de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Luchan por la apropiación del Estado, ¿no? En algunos casos, por la vuelta al Estado precolonizador, cuando uno analiza a Tupac Amaru, ¿no? Y su intento emancipatorio en 1781, es un intento de regreso a la lógica del Estado incaico, ¿no? Que tenía características más igualitarias, más comunitarias y lo demás, ¿no? Pero cuando uno ve Haití en 1804, o cuando uno ve las distintas juntas de gobierno, Chile, el Río de la Plata, Bolivia, Nueva España, Colombia, Venezuela, México, lo que las élites criollas buscan es ocupar el Estado, ¿no? Y plantear la construcción de una sociedad diferente a la sociedad colonial, a la sociedad imperial, ¿no? Basado en la idea de la república. Y entonces, bueno, es un Estado republicano. Ahí empieza otro debate, que es el debate de la soberanía popular y el rol del Estado buscando cierta igualdad o cierto equilibrio. Entonces ahí aparece, digamos, la semilla, podemos decir, perdón por la imagen biologicista, la semilla de una posibilidad de un Estado distinto al Estado represivo colonial, ¿no? Esa es un poco desde dónde entrarle al Estado en América Latina, ¿no? Tener muy en claro que el Estado no es algo nuevo, el Estado moderno en América Latina tiene 500 años porque Colón traía consigo al Estado, ¿no? Claro. Sí, bueno, y, digamos, y de esto, digamos, me parece que ahí introducís como una serie de elementos que son muy actuales también. Yo pienso particularmente en la cuestión de los recursos, ¿sí? Digamos, digamos, este carácter extractivista también, que, que esa noción colonial después pregna y está presente en la burguesía latinoamericana, ¿sí? Digamos, como una burguesía que está pensando justamente en ese carácter extractivista. Entonces, bueno, de alguna manera también ahí, bueno, me parece interesante como con lo que introducís empezamos a pensar como la complejidad de la dinámica que estamos abordando, porque justamente, digamos, ese estado que debía, digamos, hay un proceso donde también ese Estado tiene que construir a su propia ciudadanía, ¿sí? Digamos, en el proceso de la transformación, bueno, digo, como convertirse en Estado-nación, ¿sí? Digamos, como la construcción de ese Estado-nación, bueno, que ahí obviamente entramos nuevamente en las particularidades de cada caso, porque digo, hablo de las particularidades porque en Argentina, digamos, esto fue, digamos, la diversidad fue negada, además de arrasada y víctima de genocidio, como fue negada totalmente, digamos, y el ensayo ha sido el de construir una ciudadanía, construir una nación, a partir digamos, bueno, de la instalación de una serie de conceptos de ideales, pero digamos, bueno, esas marcas históricas son las que están presentes en su constitución, y al mismo tiempo, como vos decías, bueno, digamos, el Estado ha sido y es, bueno, el espacio de disputa, ¿sí? El espacio de disputa justamente, incluso para institucionalizar los procesos de transformación o de regresión, sea el caso que sea, pero digamos, como ese gran foco de disputa. Digamos, algo que sí me interesaría por ahí adelantarnos de hacer un salto cronológico muy importante, pero digo, volver sobre lo que planteabas al principio con respecto a lo que implica el neoliberalismo o el producto del Plan Cóndor en América Latina y esta noción que queda flotando a partir de la derrota de que, bueno, digamos, tal vez el Estado no es el espacio de disputa, ¿sí? Digamos, tal vez la transformación está
dada por justamente los procesos sociales digamos, y hay otra dinámica del flujo del poder, ¿sí? Porque vuelvo, digo, comenzaba la pregunta anterior referida a la violencia, y pensaría también como una segunda instancia en relación a eso, al lugar de condensación del poder, ¿sí? Digamos, como ese poder simbólico, además del uso legítimo de la fuerza, digamos, condensan, digamos, como ese lugar central que tiene al momento de pensar la transformación social. Es decir, el Estado es fundamental. Primero hay que llegar al Estado, que lograr hacerse del Estado para poder pensar un proceso de transformación. Y bueno, ¿qué pasa cuando esas vías se cierran totalmente? Acá estoy pensando en ese momento histórico que es el de la vía revolucionaria, el del triunfo de la Revolución Cubana, y digamos como ese momento que parecía digamos, bueno, ser propicio para que el Estado pase a estar en manos del pueblo, y bueno, cuáles son las consecuencias posteriores, ¿no? Digamos, con esa marca. Igual acá estoy ya mezclando dos preguntas, pero bueno, te tiro la pelota a ver si por dónde la querés seguir, pero digo, me parece también, de todas formas, esta es una instancia donde estamos un poco ensayando para pensar cómo vamos a buscarle respuestas posteriormente en el transcurso de las clases a estas preguntas, ¿no? Son básicamente como Sí. para poder abrir. Sí, bueno, vos ahí introducís varios temas, pero hay uno que es clave, que es el tema de la ciudadanía. O sea, digamos, retrocedo un poquito, porque en realidad el tema de la ciudadanía es un tema central porque es la expresión en última instancia, de cuál es el tipo de sociedad que se quiere constituir, ¿no? En esto que vos señalás de, bueno, será un modelo socialista, será un modelo revolucionario, será un modelo neoliberal, será un modelo nacional y popular. Todos esos modelos que implican determinado tipo de Estado parten de una concepción sobre lo que es la ciudadanía. La ciudadanía entendido como digamos, quiénes son digamos, aquellos sobre los cuales el Estado confía su funcionamiento, ¿no? Los modos de conducir desde donde el Estado, ¿no? La cuestión de la ciudadanía es una cuestión clave para entender el rol del Estado como arena de conflicto, y es un problema que arranca nuevamente con la emancipación, ¿no? Digamos, si uno se establece allí esa lucha por el Estado, hay dos o tres cosas interesantes que en perspectiva siguen digamos, en conflicto hasta hoy. Una primera cuestión es quiénes son los ciudadanos. Y no digo las ciudadanas porque de entrada nomás, el Estado emancipador latinoamericano dejó por fuera a las mujeres, ¿no? Digamos, ese colectivo social quedó fuera de la ciudadanía como tal. Hay un debate sobre, digamos, no está más el rey, no está más el Estado colonial, no están más los representantes del rey. Bueno, ahora el punto es, ¿quiénes son los nuevos ciudadanos? Y lo digo en masculino porque son los nuevos ciudadanos en masculino. Todos los países que surgieron de la colonización europea, excepto Brasil, que eligió la forma de un imperio, todos eligieron. Y ahí, digamos, hay una enorme matriz cultural europea, ¿no? Una matriz de pensamiento que es el pensamiento liberal, en el buen sentido de la tradición liberal clásica, ¿no? Que plantea la república. Y la república tiene una ciudadanía, ¿no? La república tiene una ciudadanía, en Europa es un tipo de ciudadanía, ¿no? En general es el pueblo de la nación europea, masculinos, ¿no? Y esa cuestión de la ciudadanía se va a plantear en América Latina. ¿Qué tipo de ciudadanía construir? Y ahí es donde se separan los análisis. O sea, el liberalismo no alcanza para entender cuál va a ser la ciudadanía que se va a constituir. ¿Por qué? Porque en América Latina las sociedades son muy heterogéneas. Entonces, la ciudadanía son los criollos blancos, herederos de los españoles. La ciudadanía son los terratenientes, son los comerciantes,
son los pueblos originarios, son los mestizos y las mestizas, son los ex esclavos. ¿Quién es el ciudadano de esta nueva república? Este nuevo Estado, ¿no? Entonces hay una, digamos, si se sigue el ideario liberal clásico europeo, como lo siguió Esteban Echeverría, como lo siguió Domingo Faustino Sarmiento, Andrés Bello, digamos, pensadores de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? En América Latina, la ciudadanía es concebida como una ciudadanía restringidísima, diríamos hoy, ¿no? El Estado, ¿para quién es? Y el Estado es para los que saben conducirse racionalmente. ¿Quiénes son? Los que están educados, ¿no? Los que tienen propiedades, los que tienen una renta. Entonces, claro, es una ciudadanía, la ciudadanía que resulta del proceso emancipatorio es una ciudadanía para el 5% del total de la población latinoamericana. Todo el resto no participa de las definiciones sobre el Estado y sobre la sociedad. O sea que hay una construcción del Estado que no podemos dejar de decir que aún después del proceso emancipatorio sigue siendo elitista. Y entonces hay todo un conflicto que aún no se ha resuelto, ¿no? Entre las mayorías sociales de América Latina y los modos de acceso y construcción del Estado. Hay ahí un conflicto que uno podría decir en los momentos de los ciclos nacional populares o de las experiencias socialistas en América Latina, esa distancia se acortó, se achicó, ¿no? Con estados que se abrieron, que consideraron la ciudadanía como un rasgo de la totalidad de la población, ¿no? Pero claro, esa apertura, estoy pensando en Lázaro Cárdenas, Perón, Getúlio Vargas, el proceso cubano, el proceso nicaragüense, estoy pensando en esos procesos, esa apertura del Estado, ¿no? Siempre tiene en última instancia ese conflicto entre somos el Estado, cuánto de lo que abrimos lo va a conducir el Estado y cuánto no, ¿no? Entonces ahí es donde ese conflicto, que es un conflicto que se origina en la propia sociedad postcolonial, ¿no? Entonces, como bien vos decís, la cuestión de la ciudadanía de un modo brutal, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas eran los que no ponían en riesgo, entre comillas, el orden establecido, y los que ponían en riesgo del orden establecido quedaban fuera de la categoría de ciudadanos o ciudadanas, y de hecho el Plan Cóndor, las dictaduras genocidas, digamos, desaparecían a las personas, asesinaban a las personas, con esta lógica, ¿no? Quedaban por fuera de la legislación, por fuera de toda la ley del Estado. Hay un proceso represivo de carácter terrorista, ¿no? Que no es nuevo como genocidio en la historia del Estado latinoamericano, ¿sí? Pero que tiene este rasgo en la década de dictaduras de la seguridad nacional, ¿no? Que está por fuera de cualquier normativa. Qué sé yo, si querés lo podemos comparar con la terrible experiencia de la llamada campaña al desierto o el genocidio roquista, ¿no? Que fue, dicho esto no capciosamente, fue legal, ¿no? Hay una ley del Congreso que lo habilita a ir, y cuando vuelve va al Congreso y dice, hicimos esto, ¿no? Y está su memoria al Congreso explicando lo que se hizo. Bueno, fue un genocidio legal. Ha habido varios genocidios legales en la historia del mundo, desgraciadamente, ¿no? Pero lo del terrorismo de Estado es otra perspectiva, ¿no? Es desciudadanizar a la población, ¿sí? Y entonces todo lo que se lleva a cabo forma parte de una concepción por fuera de la legalidad. Todo es ilegal, todo es... bueno, todo está por fuera del campo, desde el origen mismo de esa apropiación del Estado, ¿no? Pero bueno, ahí hay un eje que a mí me parece que forma parte de nuestras reflexiones, que es la cuestión de la ciudadanía. ¿Quiénes son los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y ese es un tema que no termina nunca, porque, digamos, pensemos, por ejemplo, qué recientes son las leyes sobre la igualdad civil de las personas de géneros diversos, ¿no?
Sí, sí, el mismo Es una rol de la tradición, mujer que mencionabas. o el mismo rol de la mujer, ¿no? O sea, seguimos teniendo problemas de ciudad. ¿Quiénes son los ciudadanos? Si vos no te podés casar, si el Estado no te habilita a casarte con otra persona por el género, entonces, bueno, sos un ciudadano o una ciudadana 100%. O sea, hay aspectos que faltan. Y eso, digamos, bueno, ni que hablar en una sociedad con el 42% de pobreza, ¿no? ¿Cuál es la ciudadanía? ¿Dónde está dónde está el ciudadano o la ciudadana allí? ¿No? O sea, bueno, ahí pusiste un punto clave que ya te digo, me parece que ahí hay como hay que tener en cuenta que hay una tradición, siguiendo nuestra lógica en la materia, ¿no? Hay una tradición de establecer un ciudadano o ciudadana en la lógica liberal, que es una tradición eurocéntrica, y hay la necesidad de una tradición nacional y popular o latinoamericana, en donde la ciudadanía es algo mucho más complejo que establecerla por cuestiones, digamos, de posicionamiento económico y lo demás. Hay incluso problemas a resolver en relación a la ciudadanía de las naciones originarias, algunas de las cuales, como en el caso del proyecto boliviano, el Estado plurinacional, aceptan formar parte de un Estado plurinacional, y otras entidades nacionales originarias dicen que no quieren, que ellos quieren tener su propia ciudadanía, su propio estamento societal, que es como se sienten parte de una nación diferente del resto de las organizaciones estatales. Eso es todo también un debate que hoy se da en relación al Estado y la ciudadanía, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, me hace pensar en volver, como anotar una nota al pie para volver cuando lleguemos a ese momento histórico sobre el texto de García Canclini de consumidores y ciudadanos, digamos, como esta idea del mundo neoliberal de que la ciudadanía está compuesta por el acceso, la posibilidad del consumo, ¿sí? Digamos, entonces, como se restringe la circulación o la posibilidad de pertenecer o no pertenecer Claro. por esa condición. De todas formas, Ujú. sabemos que no es solamente eso, porque el componente racial sigue estando presente, bueno, la condición de género, digamos, todos esos son elementos que forman parte, pero bueno, digo, parece que también en esto que vamos hilvanando, digamos, algo que planteas también en tu intervención, conectado a lo que decíamos, en relación al lugar central de la razón, ¿sí? Digamos, como de este proyecto moderno y digamos, el establecimiento de la razón como de alguna manera, hasta como un funcionamiento religioso, de alguna manera, es una creencia en un sentido de la historia bueno, que también hoy en día a la luz de los hechos, digamos, de- se, permite poder pensar, bueno, cuál ha sido, digamos, el impacto tan tremendo y tan violento que ha tenido, pero, digamos, es interesante poder pensarlo en perspectiva como lo estamos poniendo aquí, porque justamente de alguna manera vemos cómo, bueno, desde allí parte, digamos, la constitución de esto, cómo pensamos al Estado. Por eso también me parece importante rescatar esto que decías respecto de, bueno, en principio ese ejercicio epistemológico que tenemos que hacer de repensar el eurocentrismo que nos impregna y que, digamos, que en gran parte es constitutivo, y bueno, por lo tanto, como sabemos que todos los ejercicios de deconstrucción demandan, bueno, poder observarlo con detenimiento y con las alertas bien puestas todo el tiempo, ¿no? Digamos, de poder volver sobre estas reflexiones que nos permiten, digamos, categorizarlo. Por eso también, digo, bueno, hay un ejercicio que obviamente, digamos, el programa tiene autores europeos, pero también hay una búsqueda por incorporar la perspectiva latinoamericana, pensando en que también, digamos, es nuestra tarea, de alguna manera, pensar la especificidad. Es decir, hay una serie de particularidades que de alguna manera hacen a la construcción de los estados-nación en América Latina y que
pueden permitirnos pensar de alguna manera, bueno, cómo están operando ciertas lógicas de una cierta diversidad, y al mismo tiempo la intervención de los colectivos en esos procesos sociales, digamos. En este sentido de que, bueno, digamos, la historia es parte de este amasado cotidiano, digamos, de que no puede pensarse, digamos, incluso no puede pensarse luego de los genocidios, luego de las persecuciones, un fin de la historia, digamos. Pienso en esto, digamos, cómo tenemos que pensar en esa marca histórica que significan las madres y las abuelas. Bueno, luego de el Estado y el aparato del terror, digamos, montado y ejecutándose, la acción de estas mujeres logra transformar, logra enfrentarse a un paradigma y logra transformar también de alguna manera la constitución del Estado. ¿Sí? Cuando hay un Estado que se plantea necesariamente contemplando los derechos humanos, bueno, digamos, ahí creo que podemos encontrar casos como estos, que siempre están, a mí me parece interesante esto, poder pensarlo, digamos, como siempre están en el lugar de la resistencia, digamos, están en el lugar de la resistencia al momento de poder pensar esto, digamos, cómo se da la dinámica y el flujo del poder, pero también, digo, ya que llego a ese punto, digo, me parece interesante como ya un poco ir cerrando, para ir cerrando este primer encuentro, y pensar en, bueno, la potencia de la comunicación en esos procesos, ¿sí? Porque, bueno, justamente estamos hablando de acciones políticas, pero son acciones que tienen una carga simbólica, justamente que de alguna manera permitió trascender y permitió bueno, digo, poner en jaque ese sistema de violencia a partir de la resistencia y de la acción organizada, ¿sí? Digamos, entonces ahí pienso en estos elementos, ¿sí? Digamos, como la dimensión simbólica y la dimensión comunitaria, ¿sí? Digamos, como de alguna manera esta posibilidad, también incluso, tal vez, no sé, tal vez son las circunstancias que estamos grabando esto en medio de un pico que crece y demás, pero digo, como en esta idea de la supervivencia de la especie, ¿no? Digamos, de la posibilidad de la supervivencia que está dada por la construcción de la comunidad. Entonces, digamos, como el Estado, como ese metaorganizador, al mismo tiempo convive con una serie de organizaciones que, digamos, están todo el tiempo en pugna por transformarlo. Entonces no puedo, digamos, y ahí me parece que justamente está la clave de por qué también el título del seminario no se agota en, bueno, pensemos el Estado. Es decir, pensar el Estado significa pensar todas estas dimensiones que conviven y que de alguna manera van condicionando las condiciones justamente de posibilidad de que un Estado sea un Estado genocida o sea un Estado populista, si se quiere, porque me parece que también ahí es un punto al que vamos a llegar al momento de esta actualización, de poder pensar, bueno, cuáles son las figuras que hoy en día tiene esa disputa, ¿sí? Esa disputa que también incluso hasta como vos volvías antes, digamos, bueno, podríamos decir, en principio se enuncia como civilización o barbarie, ¿sí? Digamos, esa gran dicotomía, esa gran división que establece también justamente la justificación de un genocidio legalizado, como mencionabas antes. Sí, sí. Y claramente, ahí vos mencionas allí también, digamos, compartiendo esa perspectiva, y como para ir cerrando, si vos te parece en este primer encuentro, tomar en cuenta, vos mencionaste allí una palabrita clave, que es el origen de civilización y barbarie, que es la razón, ¿no? El uso de la razón. La razón es, digamos, razón, Estado moderno, capitalismo, son inseparables. Digamos, la razón, digamos, la razón que se empieza digamos, a implementar, a utilizar como método científico, pero no solo científico, sino como método de análisis de toda la sociedad, ¿no? No solo en la cuestión de la ciencia, parte de un concepto, y es un concepto que ha sido enormemente poderoso del siglo XVI en adelante, sobre todo en Europa y luego en Estados Unidos,
¿no? La idea de que, de que nos rodea un desorden que solo es comprensible por la razón. Y esta lógica de que vivimos en un mundo absolutamente desorganizado y desordenado, que solo puede ser ordenado por la razón, es una de las ideas constitutivas del Estado contemporáneo, ¿no? Y es el origen de las cosas maravillosas que puede hacer el Estado y de las peores perversiones que el Estado puede desarrollar, ¿no? Este vínculo entre razón y Estado, ¿no? Y en el caso de América Latina, esta idea de la razón vinculada al Estado y a la ciudadanía es muy interesante porque los habitantes originarios de América Latina, luego también los esclavos traídos del África, fueron considerados seres, como se decía en la época, seres faltos de razón. De hecho, las mujeres eran también consideradas mujeres, seres faltas de razón, por eso tanto los esclavos como los pueblos originarios, como las mujeres, durante siglos en América Latina, diríamos la colonia y luego de la colonia, estuvieron puestas en tutoría, o sea, estaban bajo la tutela las mujeres de los maridos y o los padres, los pueblos originarios de la corona española y los esclavos de sus dueños, precisamente porque no les asistía esa condición de racionalidad, ¿no? Entonces, la racionalidad es constitutiva de la idea de racionalidad, no como método científico. Nadie puede negar que el método científico es un método que se basa en la razón, obviamente, pero la idea de que la razón es la única forma de organizar y ordenar el desorden universal, digamos, es una idea de la cual el Estado se apropia, el Estado moderno, y digamos, también es una idea que en el caso de América Latina va a contribuir primero al saqueo, ¿no? Y segundo, cuando el Estado sea propio, cuando el Estado sea nuestra propia construcción, va a contribuir a los procesos de homogeneización de la sociedad. Esto que vos señalabas, ¿no? La idea que transitó desde los científicos de Porfirio Díaz en México, pasando por Sarmiento, la generación del 80 en la Argentina, esta idea de que hay una barbarie y una civilización en América Latina está basada en esta idea de la razón, ¿no? La barbarie es irracional, es pura voluntad, pura emoción, pura superstición, ¿no? Y la racionalidad está en la civilización, que es la ciudad, que es la élite, que es el educado o la educada, ¿no? Y entonces esa dicotomía se basa precisamente en este principio de la racionalidad de los sujetos, ¿no? Entonces también hay una lucha por ser considerado racional, ¿no? En la historia del Estado latinoamericano. Porque ser considerado racional o considerada racional es formar parte de la humanidad. Y esta idea de la razón constituía otras humanidades, diríamos humanidades light, para decirlo así en un tono un poco apropiado, pero como humanidades de segunda, precisamente porque carecían de la razón. La razón es uno de los instrumentos eurocéntricos más poderosos, ¿no? En la construcción de un Estado excluyente en América Latina, ¿no? Contra la lógica de las sociedades originarias latinoamericanas, que eran sociedades que tenían una otra forma de entender el mundo, que veían al mundo no como caótico, pero que no se comprendía estrictamente de la razón, ¿no? Entonces ahí hay un choque cultural de matrices de pensamiento y de creencias muy, muy fuerte que hasta hoy nos acompaña, ¿no? Hasta hoy nos acompaña. Sí, sí, totalmente. Y volvería sobre el principio, poder pensar de, bueno, cómo es el argumento del ejercicio de la violencia, digamos, ese elemento de la razón y la violencia, digamos, la pluma y la espada, ¿no? Digamos, como van de la mano para implantar estos modelos. Y al mismo tiempo, digamos, sí pensaba en esto, que, digamos, cuando planteabas
el lugar de la centralidad del Estado, ¿sí? Digamos, cómo nos es imposible imaginarnos. Jameson plantea esto de, bueno, no podemos imaginar el mundo sin el capitalismo. Y yo diría, también extendiéndolo, no podemos imaginar el mundo sin el Estado. Entonces, digamos, como también en ese ejercicio de extrañamiento necesario, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que incorporarlo al momento de nuestra reflexión, porque, bueno, justamente, digamos, impregna todo, forma parte de la totalidad. De hecho, uno de los ejercicios que generalmente hago cuando me toca un poco reflexionar sobre esto es acudir a las películas de zombies o a las series de zombies, digamos, solamente en esa circunstancia parece que uno podría decir, bueno, digamos, el Estado deja de, digamos, ya no puede ser el organizador. Incluso, digamos, en esas circunstancias lo que se ve es nuevos modos de organización. Vuelvo sobre la cuestión de la supervivencia, pero digamos, aparecen nuevos modos de organización para enfrentar esa adversidad. Pero bueno, sin dudas, este Estado es un Estado, o la pregunta por el Estado es la pregunta también por la totalidad. Entonces, de alguna manera, por aquí van a comenzar las reflexiones. Hacia adelante, bueno, como van a ver en el programa, vamos a ir trabajando clase a clase estas diferentes discusiones, estos 4 momentos que planteaba Carlos, y que, bueno, nos van a permitir comenzar a tratar de aportar también a la densidad de sus planteos de tesis, y a sumar justamente con una escucha atenta también las problemáticas y las inquietudes que ustedes traigan. Así que para eso es importante que participen de los encuentros sincrónicos y que, bueno, que nos vayamos nutriendo de bibliografía, de preguntas, de materiales que nos permitan pensar. Así que, Carlos, si te parece, nos encontramos en la próxima. Así es, me parece bárbaro. Y bueno, felices de haber comenzado este camino de nuestra materia con los maestrandos, digamos, y las maestrandas. Acá estamos, contra todas las adversidades. Sí, contra todo lo que indica la razón. Totalmente, sí, sí. Bueno, si hay algo que el Estado nos ha dejado, la institución educativa y las ciencias sociales, la posibilidad de hacernos estas preguntas, así que también vamos a hacer uso de esa posibilidad. Buenísimo. Bien, bueno, nos vemos la Nos próxima. vemos.